Vamos a arrancar. Vieron que hoy no les dejé una clase grabada, hoy directamente la vamos a dar por acá, ¿sí? Era un tema muy corto, entonces dije, bueno, vamos a aprovechar para ir haciendo esta introducción poco a poco a la segunda parte de esta unidad que sí es más compleja. Así que primeramente vamos a arrancar con lo que es proteínas. El PowerPoint ya está subido y la clase la vamos a subir después de finalizada este momento. Así que va a quedar grabado, no se preocupen. ¿Sí? Bien, bueno. Primeramente vamos a trabajar con proteínas, ya habíamos trabajado en las clases anteriores con lo que eran los lípidos y los hidratos de carbono. Así que lo que tenemos que saber de las proteínas es que una composición bastante similar. ¿Se acuerdan que la mayoría, como habíamos visto en una de las imágenes, casi todo el organismo está compuesto por los mismos elementos, que era este CHOMP? Bueno, acá no hay mucha excepción, vamos a tener los elementos similares, simplemente que es la construcción de los mismos lo que varía y nos genera diferente composición química, ¿sí? Sí. Fíjense que vamos a tener un átomo de carbono, vamos a tener un átomo de hidrógeno, hasta ahí venimos casi igual, ¿sí? Esperen que voy a admitir a algunos compañeros más primero. Ahí me agarró septiembre con todas las alergias, como siempre. Bien, decíamos, tenemos el átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, vamos a tener el grupo amino, ¿sí? Y vamos a tener el grupo carboxilo. Igual que en las situaciones anteriores, lo que no tenemos en este caso es la presencia de oxígeno solo. Uy, se está llenando de chicos. Pero nos queda un grupo de la cadena lateral que va a ser este grupo radical, que es donde se va a empezar a combinar cada una de las proteínas o de los aminoácidos, en realidad, que es la molécula básica de las proteínas. Cada uno de estos aminoácidos, al irse combinando con otros elementos en este radical libre, va a ir conformando otros tipos de cadenas de proteínas. Y antes de hablar de proteínas, tenemos que hablar justamente de estos aminoácidos. Nosotros sabemos que los aminoácidos, como dijimos, es la molécula básica de las proteínas. Entonces, para poder conformar a las proteínas, vamos a tener que superar ciertas cantidades de elementos para poder realizarlo. La misma proteína, el mismo aminoácido, cuando juntamos cadenas de estos aminoácidos en menor cantidad de 10 aminoácidos, vamos a estar en presencia de oligopéptidos. Menores de 10 aminoácidos son oligopéptidos. Cuando estas cadenas se conforman por más de 10 aminoácidos, vamos a tener polipéptidos, ¿sí? Y cuando recién son superiores a 50 aminoácidos, estas cadenas de aminoácidos van a llamarse proteínas, recién cuando superan los 50 aminoácidos. ¿Sí? Fíjense que son cadenas extremadamente largas por los cuales son complejas. En el apunte de cátedra veíamos que tienen una forma helicoidal, que lo que va haciendo es que se vayan enroscando sobre sí mismas y aumentando la complejidad de esta cadena de aminoácidos. De tal manera, cuando son suficientemente complejas y largas, como mínimo 50 de estos aminoácidos enlazados entre sí, enroscados en forma helicoidal, vamos a tener una proteína. Por los cuales nos damos cuenta justamente que esta proteína es una biomolécula que también se puede denominar macromolécula, porque es una molécula grande, ¿sí? Una composición bastante importante tiene. Vamos a encontrar en la naturaleza muchos de estos aminoácidos que son ácidos esenciales, que nos ayudan nosotros a formar el resto de las proteínas. Y algunos de esos los vamos a encontrar en el cuerpo humano. En el apunte de cátedra van a encontrar unos 8 ácidos esenciales que se encuentran en el cuerpo humano. Y algunos de ellos son realizados por síntesis de otras proteínas o incluso de algunos glúcidos, ¿sí? Fíjense ustedes que acá en la siguiente imagen lo que vamos a tener es una clasificación muy básica
Esperen que corro, los veo a todos justo sobre el cuadrado. Ahí está. Una clasificación muy básica de las proteínas. Primeramente las teníamos clasificadas por cantidad, en realidad recién denominamos proteínas cuando superamos estos 50. Ahora que ya tenemos estas proteínas, vamos a tener diferentes formas de clasificar. Hay un par más, pero estas son las más comunes y las más fáciles de manejar. Vamos a tener una clasificación según su composición, según su conformación y según su solubilidad, ¿sí? Entonces, según su composición, estas proteínas pueden ser tanto simples como proteínas complejas. Según la conformación, vamos a notar la presencia de fibras en algunas, entonces son fibrosas, y otras son globulares, ¿sí? Que son más suaves. Y en el caso de la solubilidad, acá ya tenemos una diversidad un poco mayor, vamos a tener albúminas, globulinas, gluteínas y prolaminas. De esta manera las vamos a tomar como clasificación, las más básicas de las clasificaciones, ¿sí? ¿En qué tipo de alimentos encontramos nosotros las proteínas? Erróneamente antes pensábamos que las proteínas las podíamos encontrar en el reino animal solamente consumiendo carne. Cuando uno le dice a una persona, tenés que aumentar el consumo de proteínas, lo primero que piensa es en un bife, ¿sí? Claro. O en huevo, o en leche. Bueno, gracias en realidad también a esta moderna concepción del vegetarismo, porque en realidad surge por ahí y por el aumento de algunas enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de carne, es que se ha investigado muchísimo más. Esto ya pasó hace rato, pero bueno, algunos todavía seguimos medios trogloditas en relación a la carne, ¿sí? Yo consumo muchísima carne, no debería, pero bueno, cuando se puede se hace. Y vamos a encontrar alimentos ricos en proteínas fuera también del mundo animal. Entonces pusimos, primeramente los que más proteínas contienen, ¿sí? Tenemos el brócoli con 45%. ¿Qué quiere decir 45%? De cada 100 gramos de brócoli, 45 son proteínas. Es muchísimo. Es casi la mitad. Es uno de los alimentos más ricos en proteína. Y fíjense que erróneamente lo que pensamos, la carne tiene un 26 o 25%. Y de encima depende de cuál carne consumamos. Porque incluso, acá pone carnes en general con un máximo de 26%, pero tenemos más más proteínas en la pechuga de pollo que en una carne roja como un bife de ternera, por ejemplo. Entonces, es un poco de ir desmitificando y viendo cuál de estas proteínas que son tan necesarias para el cuerpo humano podemos encontrar en unas versiones a veces más sanas, más saludables o incluso más aptas para el resto de la comunidad. Hay mucha gente actualmente que se ha vuelto vegetariano o vegano y no tiene que ver solamente a lo mejor con una concepción de amor por los animales, sino también por una cuestión de restricción de algunos elementos o desechos de estas proteínas que pueden ser dañinos o perjudiciales para la salud. Sobre todo también el acompañamiento de la sal, que generalmente la carne sin ese acompañamiento de sal es bastante desabrida. Entonces, buscar alternativas de consumo de proteínas cuando las personas no pueden comer sal también es bastante importante. Entonces, en uno de los cuadros, que es en el cuadro de la derecha, lo que vemos es una comparación entre proteínas vegetales y proteínas animales. Me costó mucho encontrar un cuadro que no dijera versus, porque parecía que era una cosa opuesta a la otra. Y en realidad se trata de aprender a comer una dieta rica en la variedad de alimentos sobre todo. Entonces, ustedes lo van a ver después en nutrición o en dietoterapia, pero en realidad lo más enriquecedor para el organismo es justamente una variedad de componentes en la dieta, y no en el exceso de algunos pocos. Entonces, aquellos que no tienen alguna restricción de consumo de alimentos pueden adquirir las proteínas buscándolas en esta gran variedad de alimentos, y hay muchísimos más. Yo puse estos cuadros porque justo en estos se proporcionaban las cantidades, las proporciones de proteínas que tenían.
pero hay muchos otros cuadros donde ustedes pueden encontrar gran variedad de alimentos que aparecen para que vean qué tan rico es este mundo de las proteínas. De hecho, nosotros tenemos una gran composición de proteínas. Ahora vamos a ver en qué lugares las usamos y nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de proteínas que tenemos en nuestro propio cuerpo. ¿Hasta acá, chicos, alguna duda? Ah, hay un mensaje, ¿no es cierto? A ver. Ah, después lo resolvemos, no se hagan problema. Lo del trabajo en grupo, preguntaba una compañera. Bien, entonces, ¿hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. Buenísimo. Buenísimo, van a encontrar que este tema lo vamos a resolver rapidísimo, porque en realidad lo que más tenemos que hacer es prepararnos para después poder dar bien la diferencia entre lo que es anabolismo y catabolismo, y por ahí ver de dónde sacamos la energía para realizar todas las acciones en el cuerpo humano. Así que por ahí se complejiza un poquitito en esta segunda parte de la unidad. Bien, vamos a ver entonces cuáles son las funciones que cumplen estas proteínas dentro del cuerpo humano, ¿sí? Esperen que tenemos a alguien más que escribió en el chat. Ah, bien. Vemos, entonces, en este cuadro hay muchísimos también, hay algunos más pedagógicos, como que les puse en el apunte de cátedra, van a poder ver que con esos dibujitos a veces nos es más fácil recordar las funciones, pero está bueno también entender, fíjense ustedes, cómo estos dibujos en realidad son cadenas, ¿sí? Cadenas de aminoácidos que han conformado ya proteínas, e incluso estas imágenes que vemos acá son cadenas proteicas. Por lo cual, en estas enmarañadas, como vemos en los histomas, ¿sí? Justamente que son las que componen la célula, fíjense que histo quiere decir célula, ¿sí? La composición de estas células, vamos a ver la cantidad de proteínas que están incluidas dentro de lo que es su función estructural, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir que las proteínas cumplen varias funciones. Dentro de ellas, una de las principales es la conformación, ¿sí?, de las paredes de las células también. Y esta conformación de las paredes de las células, esta conformación de los tejidos del cuerpo, ¿sí?, a través de estos histomas, de estas proteínas histomas y del colágeno que proporciona justamente esta elasticidad a la piel tan fantástica, es una de las funciones principales de las proteínas. Después vamos a tener que las proteínas también se ocupan de los movimientos. ¿Y a través de qué? A través de la miosina. Mio, acuérdense que es uno de los sufijos que hacen referencia a lo que es musculatura. Entonces, justamente, lo que nos está hablando es de la composición en las proteínas, de las proteínas a través del movimiento. Entonces, estas proteínas nos ayudan a nosotros a lograr el movimiento en la persona. Fíjense que hay una particularidad, la mayoría, ¿sí?, no todas, pero la gran mayoría terminan en la palabra ina. Entonces, muchas de las sustancias que nosotros conocemos, ¿sí?, en nuestro cuerpo, a lo mejor no nos damos cuenta, pero estamos hablando de proteínas. Como por ejemplo es el caso de la insulina. La insulina, la gamma globulina, ¿sí?, cada una con su función. La insulina, ¿cuál va a ser la función? La de regulación. ¿Qué es lo que regula la insulina? El azúcar en la sangre. Muy bien, la glucosa en la sangre, perfecto. Y fíjense que la inmunoglobulina lo que nos está hablando es del sistema inmune, justamente son los encargados de llevar las defensas de todo el cuerpo, ¿sí? El sistema inmunológico, que a través de las inmunoglobulinas que viajan en la sangre a través del líquido seroso, ¿sí?, o del suero, están compuestas, por proteínas. ¿Cuál es otra de las funciones? Una función de transporte, por ejemplo. ¿Qué transporta? ¿Cuál es una de las más conocidas? ¿Sí? No figura ahí con el nombre perfecto, pero ¿cuál es una de las proteínas más conocidas que transporta algo fundamental para todo el organismo? A ver quién sabe. Como secreto dije, terminan en ina.
Proteína. No. ¿La hemoglobina? Muy bien, la hemoglobina, perfecto. Globina es una de las proteínas y hemo porque está ubicada a nivel de la sangre. La hemoglobina transporta, es una de las proteínas que transporta, ¿sí?, el oxígeno y que es llevado a través de todo el organismo, a través de la sangre, ¿sí? Muy bien. Y la albúmina también es otro de los elementos de las proteínas transportadoras más importantes, que por ahí no las conocemos tanto, pero la albúmina ayuda, cuando la administramos por vía intravenosa, nos ayuda a recuperar ese líquido que quedó extravasado, quiere decir fuera de los vasos. Ese líquido que estaba, ¿se acuerdan que había 3 componentes? Ustedes lo deben haber dado con la profe de biología. Había 3 componentes en el cuerpo, ¿no es cierto? Tenemos el intracelular y el extracelular. Y dentro del extracelular tenemos el intravascular y el extravascular o intersticial. ¿Se acuerdan de esa parte? Chan, chan. ¿No? Bueno, tomen nota, fundamental. Hay 3 espacios, 3 compartimentos donde se localizan, ¿sí?, todos los líquidos del cuerpo. Tenemos compartimento intracelular, que quiere decir dentro de la célula, compartimento extracelular, que son todo lo que está fuera de la célula. Ahora, fuera de la célula, tenemos 2 maneras también de estar el líquido. Una de ellas es dentro de los vasos, que van a ser los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, o sea, intravascular. Y la otra manera de estar fuera de la célula es estar también fuera de los vasos, porque le llama extravascular o, por ejemplo, líquido intersticial. ¿Y qué quiere decir intersticial? Entre las células, entre los tejidos. Eso es lo que quiere decir intersticial. Por ejemplo, ¿alguna ha tenido alguna vez edema en los pies? ¿O en los tobillos? ¿Alguno? Yo, por ejemplo, ahora que hace poco me operaron, tengo un edema y me sacaron líquido del espacio intersticial. Muy bien, el edema justamente es la acumulación de líquido intersticial, generalmente se da por la gravedad, por eso se suele dar más seguido, ¿sí?, en los miembros inferiores que en los miembros superiores, pero cuando hay exceso de líquido y estamos recostados, se distribuye más en las extremidades que en el resto del cuerpo. ¿Y por qué más en las extremidades? Porque depende del movimiento, para que el movimiento ayude al sistema linfático a recuperar esos líquidos y volverlo al circulatorio. Y porque aparte solemos tener mal retorno venoso por la posición en la que estamos. Entonces, esa acumulación de líquido, en realidad siempre hay líquido libre en el intersticial, pero no siempre se acumula todo junto y se ve con forma de edema, que con el signo de Godet, que quiere decir que si yo aprieto mi dedo y queda hundido, es porque tengo un edema. ¿Sí? Tengo exceso de líquido en el extracelular, en el compartimento intersticial o extravascular, como ustedes quieran decir. ¿Sí? Bien, la albúmina es una de las proteínas que está encargada de arrastrar el agua de nuevo al intravascular. ¿Sí? Ese es uno de los elementos. Por eso la proteína, una de las funciones que decíamos, es esta de transporte. ¿Cuál otra nos quedó sin nombrar? A ver. A ver. Bueno, la de catálisis, pero me gustaría que lo viéramos cuando demos anabolismo y catabolismo, ¿sí? Pero también están involucradas las proteínas en esta función catalítica, ¿sí? Bien, ¿hasta acá se entendió? Sí, profe, se entendió. Bien, preguntas. Sí, profe. Le dije que era un tema re cortito. Diga. Ah, creí que había hablado una de sus compañeras. Entonces se corta la primera parte de proteínas, llega hasta las funciones y después va a venir lo de los aminoácidos. No, los aminoácidos son los que conforman las proteínas. No, Fíjate que arrancamos justamente sí, con pero aminoácidos. no importa averiguar o buscar todos los aminoácidos o los esenciales.
Los nombres de todos los no, bajo ningún aspecto. No. ¿Por qué? Porque en realidad es información que solamente va a ocupar un lugar en la memoria el día del examen y después no lo vas a recordar nunca más, porque no lo vas a utilizar a cotidiano. Muchos de estas proteínas, o sea, en realidad los aminoácidos van a ser estos ácidos esenciales que vamos a encontrar una vez que nosotros sepamos en qué alimentos encontrarlos para poder después como enfermeros recomendarle al paciente una dieta rica en, esta parte la van a reforzar muchísimo en lo que es nutrición, ¿sí? Una vez que nosotros entendamos esos aspectos, a nosotros nos va a servir para saber justamente cuáles son los aspectos que el paciente debe reforzar para poder lograr un equilibrio homeostático en el caso de que el paciente esté en desequilibrio o esté sufriendo algún trastorno. Pero una vez que sepamos esa parte, ¿sí?, de esta composición, de la importancia de las proteínas, nosotros lo que debemos saber es principalmente cuáles son las proteínas importantes y cuáles son las funciones que estas proteínas cumplen en el cuerpo. Si no, ¿para qué voy a recomendar a un paciente que consuma proteínas si ni yo sé para qué? ¿Sí? Entonces, lo más importante de acá de proteínas es justamente proteínas importantes que cumplen funciones fundamentales en el cuerpo humano, como son las que acabamos de ver en este último cuadro, ¿sí? Y dónde obtenerlas. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Bien, bien. Muchas de las veces nos pasa que como enfermeros hay mucha información que es interesante, que es relevante y que ustedes no podemos sacar de la nada y decir, bueno, vamos a trabajar con proteínas sin decir de dónde vienen. Pero una vez que uno entiende de dónde vienen, no necesariamente se tienen que aprender todo de memoria. Hay datos que sirven para comprenderlo. Entonces, en el caso de que ustedes en algún momento tuvieran que tuvieran que estudiar algo relacionado con los aminoácidos, yo ya sé lo que son los aminoácidos. Son esa molécula fundamental que compone las proteínas. ¿Se entiende? Pero después más de eso es aprenderse nombres. No, porque no van a tener relevancia en la carrera de ustedes. Y el resto es material que ustedes tienen que comprender para poder llegar a destino, a un punto en donde entiendan la información que están recibiendo. ¿Sí? Sí, Está media ahí. Sí, sí, no, sí. no. No le gustó. ¿Ya se los había aprendido todos? No, yo en el caso mío me lo sabía de cuando estudiaba, entonces era una cuestión mía nada más, no es que lo leí ni nada. ¿Qué habías estudiado? Contame. No, antes me acuerdo en kinesiología cuando estudiábamos esta parte de lo que era la función, sobre todo por la actina, la miosina, nos hacían Claro. aprendernos los aminoácidos esenciales y nos enseñaban con una memotecnia. Buenísimo aprender. Si ustedes me preguntan con la mano y corazón si yo voy a tomar esta parte en un final, no, nos faltan 3 unidades que son bastante más grosas y más específicas para el trabajo cotidiano de enfermería. Entonces, son a veces cuando la información es mucha, prefiero priorizar aquellas cosas que van a ser fundamentales. Y sabiendo que ustedes tienen acceso al material y que si en algún momento necesitan reforzar ese concepto o necesitan estudiarlo para cualquier otra materia, está el material disponible para ustedes en el apunte de cátedra o en un video que se pueda poner anexo, o sea, concepto, entendiendo que justamente estos ácidos esenciales, como vos mismo lo decís en la palabra, son esenciales porque cumplen funciones fundamentales dentro del organismo. Una vez que conocemos cuáles son estas funciones, cuáles son las proteínas que cumplen o que nos ayudan a cumplir estas funciones y dónde obtenerlas, aprendernos por ahí algo de memoria, para mí no tiene mucho sentido. Yo nunca fui buena con la memoria, entonces priorizo qué información realmente necesito para trabajar, para poder entender, para comprender a los pacientes y para poder ayudarlos. No, re bien, me gusta. Bueno, buenísimo, me alegro. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Yo este fin de semana les voy a dejar subida una explicación por ahí más bien lenta, ¿sí? Para que puedan intentar entenderlo. Es bastante complejo todo lo que es el ciclo de Krebs. Yo particularmente intento no profundizarlo mucho, simplemente que entiendan cuál es una de las funciones de obtención del ATP, o sea, perdón, cuál es una de las formas de obtención del ATP. Entonces vamos a hablar del FADH y del NADH, pero principalmente una vez que mencionemos estas formas de obtención de energía ATP, sí vamos a profundizar más para qué se utiliza esta energía ATP y por qué es tan importante obtenerla, ¿sí? Bien, ahí yo tenía una duda. Entonces, dentro de esas maneras de obtener energía, que serían la glucólisis, el ciclo de Krebs y Sí. la oxidación, eso Sí. vamos a ver lo básico. Entonces, para mí es Vamos a mejor verlo, porque sí. mi cabeza me explota, si no. No, lo vamos a ver como superficial, cuáles son los elementos que intervienen, para qué sirven cada uno de estos procesos, dónde es que se dan y en qué momento, ¿sí? O sea, lo básico de eso, y qué es lo que obtenemos. En base a esto que obtenemos, ahí sí vamos a profundizar un poco más para saber por qué es tan importante que se den estos procesos, ya que nos ayudan a nosotros a realizar el resto de los procesos en el organismo. Y esto sucede en cada una de las células, por lo cual vamos a poder obtener, y a gran importancia va a ser justamente esta comunicación entre células, porque algunas células van a recibir mayor cantidad o van a poder producir mayor cantidad de energía y otras no tanta. Entonces, en base a eso vamos a poder trabajar con lo que es catabolismo y anabolismo, que es la base del metabolismo, y al fin y al cabo es el funcionamiento completo del cuerpo humano. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Buenísimo, entonces, lo que les invito a hacer, yo ahora se las voy a dejar esta clase grabada para aquellas personas que no estuvieron, y les dejé el PowerPoint, que es muy cortito, porque son solamente estos pequeños cuadros que les van a ayudar a memorizar estos datos. Y sí los invito, más allá de que sea difícil de comprender, los invito a leer el resto del apunte de cátedra de esta unidad. Les voy a subir un par de videos de unos chicos que estudian química que son súper claros a la hora de explicar, para ir ayudando. Estos videos son complementarios de la clase que vamos a tener, ¿sí? No son exclusivos, son complementarios, pero por ahí redundan sobre algunas informaciones que es más difícil de comprender y nos dan un panorama bastante más claro, ¿sí? Antes de empezar a trabajar directamente de cómo esto afecta al cuerpo humano. ¿Les parece? ¿Nos encontramos entonces la clase que viene? Con respecto a los cuadros, profe, ¿los vio? Sí, vi dos porque son los dos que subieron. Está bien, yo igualmente voy a hacer les voy a devolver en relación a las proteínas, un mapa conceptual yo, para que ustedes vean la diferencia entre lo que es mapa conceptual y aquellos que ya tienen mayor cantidad de contenido. Están muy bien hechos, pero tienen demasiada información. Esto les puede ayudar a ustedes para estudiar, ¿sí? En cuanto a leer. Pero en realidad, cuando vayan a memorizar algunos datos para organizarse mejor en un examen, si el caso fuera de que fuera un examen oral, todavía hay que sacarle más cantidad de contenido para que nos queden solamente las palabras conceptuales, ¿sí? Bien, bien. ¿Se entendió? Está muy bueno, están bien hechos en cuanto a la cantidad, perdón, en cuanto a la calidad de la información que tienen, pero hay que aprender a reducirlos aún más todavía, sacar aquellos conceptos que son esenciales para que a ustedes, haciendo un cierre de ojo, puedan ver ese mapa y tengan palabras en color, ¿sí? Palabras que resalten y que me hablen de algo que está por detrás, de una información que yo tengo que haber estudiado por detrás. Esos conceptos solitos que van a quedar en un mapa me ayudan a mí a organizarme, sobre todo cuando voy a trabajar en un oral. Esto lo pueden aplicar en esta materia, pero yo les aseguro que en realidad les va a servir muchísimo para las materias que tengan exámenes orales, como es el caso de biología, ¿sí? La profe generalmente les pone mapas conceptuales, no sé si lo está haciendo también con ustedes, pero al cierre de cada unidad ella coloca un mapa conceptual de la unidad. ¿Lo han visto ustedes? Si no, le voy a pedir que los coloque. Son solamente, ya casi me animaría a decir que no más de 3 palabras cada uno de los conceptos. ¿Sí? No, al fin de cada unidad no lo dejo todavía.
Ah, bueno, yo le voy a pedir que lo haga porque lo venía haciendo con los alumnos de Roca y me parece que les ayuda mucho a ustedes a estudiarlo. Así que después le voy a pedir que lo suba a los El mapitas apunte de conceptuales. cátedra igual lo deja profe al principio. Ah, lo ponen en el apunte de cátedra. Ah, buenísimo, entonces debe haber sido ahí. Y yo el de proteínas se los voy a hacer yo y se los voy a dejar subidos para... ¿Sí? ¿Ok? Sí, profe. Bien. Bueno, buenísimo. Ahora sí, ¿alguna otra duda más antes de que cerremos? Alguien está haciendo una pregunta por el chat. Ah, perdón, ahí esperen que paro de compartir y miro los mensajes. Un segundito. Falta conocer. No sé si alguien lo puede leer, se me pone negra la pantalla cada 2 segundos, entonces Falta intento visualizar. conocer la respuesta del científico famoso que se contagió de Chagas en su paso por la Argentina. ¿No saben todavía quién era? Charles Darwin. Era Darwin. Yo no entiendo ni el contexto en el que estaba la pregunta hecha, no sé por qué. Capaz que llegué tarde a la clase. Ah, no sé. Estaba en un video de la profe. En un video yo pregunté que no me acuerdo en qué materia. A ver, ¿en qué fue? No me acuerdo en qué materia. Bueno, en un video la cuestión que yo pregunté a ver si alguien podía investigar, si sabían quién era un científico muy conocido que se había contagiado de Chagas acá en Argentina. Yo tampoco me acuerdo por qué era, pero era Lindo Darwin. recuerdo se llevó entonces. Ahora, un corazón enorme. sí, en realidad dijeron, o sea, si ustedes buscan sin investigar mucho, van a encontrar que murió de una falla cardíaca, pero en realidad la falla cardíaca estuvo provocada justamente por un agrandamiento producto del Chagas. Así que de ahí viene. No me acuerdo yo tampoco en qué contexto lo pregunté, pero bueno, bienvenida a la pregunta. Vamos a después trabajarlo algún día si quieren, cuando trabajen con micro. Bueno, chicos. Ah, ahora sí, ya entendí. Claro, la profe, los videos de microbiología que les está dando en la unidad 2 son míos. Y en uno de esos yo dije algo del parásito. Seguramente por eso estaba preguntando la compañera. Me parecía relacionar la voz. Sí, la voz sí, Digo, pero yo no me acuerdo, digo, ¿en qué momento hablé de Chagas acá? Digo. Pero bueno, pero está bien, menos mal, reconoció la voz y hizo la pregunta. Ahora sí, chicos, nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Leamos un poquito, no se alteren con los videos que les voy a poner, es simplemente para darle contexto. Y en la clase vamos a ir despejando todas las dudas, ¿sí? Nos encontramos en la próxima clase, el jueves que viene. Beso para todos. Adiós. Buen fin de... Igualmente.